Hola, bendiciones. En este momento quiero hablarte aquí, en este capítulo de 15 de Génesis, en el versículo 17, dice: y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí por primera vez se muestra el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por primera vez el Evangelio es expuesto en este pasaje. Dice la Biblia en el versículo 6 que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esas son las razones del Evangelio, la justicia imputada de Dios sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Pero en este específico versículo, Señor está mostrando su pacto. Dice la Biblia aquí que no solo Dios pasó entre las partes, sino que puso a dormir a Abraham. Esto es un gran mensaje de Dios, porque Dios se compromete a cumplir un pacto, pero no condenaría a Abraham con la muerte, sino que cumpliría su parte. Solo el Señor derramaría su sangre en la persona de Jesucristo para que todos fuéramos incluidos en el pacto de Abraham, y así él poder cumplir la promesa que dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios así mostró. Este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó el pacto, Dios firmó el pacto por los dos. Así que la seguridad del pacto no estaba basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino basada en lo que Dios es y quién representa su nombre. El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. De cierta manera, para establecer un pacto con nosotros, Dios, el Padre, caminó sobre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús, y Dios firmó el pacto por él y por nosotros también. Nosotros entramos en el pacto por fe. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. Esto es precisamente lo que ocurrió hace 2000 años en la cruz. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de nosotros estaba allí cuando Jesucristo murió por nuestros pecados allí en esa cruz. Simplemente nosotros, al igual que todos los espectadores de ese tiempo, estábamos paralizados porque todo aquello nos alejaba de Dios. No podíamos hacer nada ni prometer nada como corresponde con las promesas o la obra de Dios hecha en la cruz. Todo acuerdo, todo contrato que hubiéramos dependido de nuestra fuerza, hubiéramos fracasado, hubiéramos sido incapaces, ineficaces de cumplirlo. Pero Dios había prometido ya y llevado a cabo su parte, y efectivamente lo cumplió. Y todo lo que Dios quiso hacer con el ser humano era que él pudiera aceptar la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Querido hermano, esta es la fidelidad más grande. Se cuenta que una madre escocesa que había enviado a su hijo lejos a estudiar en la universidad, pasado un tiempo su hijo regresó y frecuentemente manifestaba a su madre que no creía absolutamente en nada. Un día, a la hora del desayuno, la madre habló entonces con su hijo, contándole lo que Dios había hecho en su vida y cuán segura se encontraba la salvación. Como el joven era muy escéptico, las palabras de su madre no causaron mucha reacción en él, y solo le preguntó: ¿cómo sabes que realmente eres salva? ¿Qué importancia tiene tu alma? Continuó hablándole sobre la inmensidad del universo y cómo Dios no la podría tener a ella en cuenta, y de por qué era imposible que ella pudiera tener la seguridad de su salvación. Ella no respondió nada en ese momento, seguía sirviéndole en el desayuno, pero finalmente, cuando hubo terminado, ella se sentó con él y le dijo:
he estado pensando en eso y quizás tengas razón. Puede que mi pequeña alma no represente mucho ante la inmensidad del universo que Dios tiene que controlar, y probablemente Él no eche menos mi vida, pero si Él no me salva, va a perder mucho más que yo. Porque yo solamente perdería mi pequeña insignificante alma, pero Él perdería su reputación, porque Él ha prometido salvar mi alma. Por eso, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha formulado ese pacto de amor, esta promesa, y la ha llevado a cabo. Y es segura, y es firme. Puedes confiar en ello. Dios te bendiga.